Mañana Bendita es presentado por cortesía de Subway. Muy buenos días, amigas y amigos que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Bienvenidos sean todos a esta cita con la bendición, su cita con la bendición, Mañana Bendita. Qué bueno que nos acompañen desde donde quiera que esté usted escuchando o viendo, sintonizando este programa. Reciba un abrazo, reciba un saludo. Soy Sabdiel Rodríguez y es un placer estar con ustedes esta mañana y llevarlos a través de la palabra de Dios para que conozca las promesas, las demandas de Dios, cómo Él quiere que nosotros vivamos, cómo Él quiere que nos acerquemos a Él, cómo Él quiere que usted viva su vida para glorificar su nombre y ser de bendición a otros. Vamos a recordarles que este programa es patrocinado por Subway y es una producción del Centro Cristiano Internacional Vida Nueva. Nos encontramos en el barrio de Sufisán, frente a Curazao Aluminio Fabric. Eso es Sportland número 2. Tenemos servicios los días viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 8 de la mañana y a las 10:30. También los días sábados a las 5 de la tarde son las reuniones del Ministerio Juvenil. Si estás entre 15 a 25 años, los sábados a las 5 de la tarde puedes acompañarnos y va a ser de bendición y de mucha edificación para tu vida. Bien, vamos a iniciar esta jornada del día de hoy dándole gracias a Dios y reconociendo, contando las razones por las cuales hay. Usted, si se pone ahí a enumerarlas, se va a dar cuenta que hay muchas. Bien, lo que vamos a compartir hoy se titula Los fariseos superan a muchos cristianos. Así se llama el sermón de el apóstol Emel Jiménez, que compartió hace algún tiempo en Vida Nueva, y queremos compartirlo con ustedes. Antes de que lo veamos, vamos a recordarle un poquito de historia. Los fariseos, actualmente uno dice fariseo y uno piensa en el hipócrita, porque el Señor Jesús fue muy duro con ellos, porque ellos predicaban, eran muy estrictos en sus prédicas, eran muy celosos de la ley de Dios y de las tradiciones de los hombres, del judaísmo, que habían impuesto también algunas normas, una que otra norma, bueno, muchas normas en realidad. Y el Señor Jesús los enfrentó porque tenían como doble cara, enseñaban una cosa, pero entonces por el otro lado ellos no cumplían del todo y se enorgullecían de sus tradiciones humanas, pero dejaban a un lado la misericordia y la justicia, que es los pilares fundamentales de la ley de Dios. Bien, a raíz de eso es que el término fariseo tiene esa connotación peyorativa, es decir, negativa. Pero en realidad la secta de los fariseos, el partido, vamos a decir, de los fariseos, eran gente muy celosa de que se cumpliera lo que Dios quería, lo que Dios decía en su palabra. Al principio en el que ellos fueron fundados o se organizaron, esa era la idea. Pero con el tiempo fue degenerando en prédica de normas de hombres y tradiciones y costumbres que en cierta forma dificultaban a la gente el acercarse a Dios o el vivir para Dios o cumplir las leyes de Dios. Esos son los fariseos. ¿Para qué es lo que nos quiere el apóstol Emel Jiménez hoy decir a usted, a mí? Que los cristianos, quienes conocemos, quienes decimos que conocemos al Cristo vivo, a Jesucristo, el Hijo de Dios, en muchas de nuestras conductas no estamos mejor que los fariseos, sino que ellos, con todo lo malo, entre comillas, que eran, superan a muchos de los que se llaman cristianos. ¿Será que los fariseos lo superan? ¿Será que me superan? Vamos a ver. Entonces,
al apóstol Amel Jiménez, los fariseos superan a muchos cristianos desde el Centro Cristiano Internacional Vida Nueva. Disfrútenlo. Leemos la palabra del Señor, versículos 10 al 14. Dice la palabra del Señor, vamos a leer ahí, en Lucas capítulo 18. Dice, no, me equivoqué, del 9 al 14, vamos a leer ahí la palabra del Señor. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie consigo mismo de esta manera, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Por mi parte, yo ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Les digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, mas el que se humilla será enaltecido. Bendiga su palabra, Señor. Quiero compartir con ustedes de este texto, quiero compartir algo especial y les quiero pedir, por favor, abra su corazón a lo que quiero traer en esta hora. Quiero hablarle de los fariseos, quiero traer ese texto, me parece algo importante traerlo. Permítame contarle un poquito de la historia de los fariseos. A veces le decimos a la gente: tú lo que eres un fariseo, desde el punto de vista de la hipocresía. Pero realmente quiero decirle algo: los fariseos no son tan malos como usted piensa. Y yo se lo voy a compartir a través de la Escritura. Quiero hablarle de ellos, de dónde nacen los fariseos, cuál era su enfoque en verdad. Los fariseos eran la principal corriente religiosa en los tiempos de Jesús. Y no solamente religiosa, también tenía una influencia política. En aquel tiempo había muchas corrientes religiosas. Estaban los celotes, que eran considerados como una especie de guerrilleros. Al igual que los fariseos tenían creencias en lo que era el judaísmo, pero los celotes eran dados a la violencia, como una especie de, vamos a decir que, de militares violentos convertidos. Y era gente de machete y de espada, hermano, por causa de la palabra del Señor, por causa de la ley del Señor. Estaban también los saduceos, eran mucho menos fuertes que los fariseos, pero también tenían una creencia. Una de las diferencias entre ellos era que los fariseos creían en cierta manera en la resurrección, más los saduceos estaban en contra de parte de esto. Entonces, los fariseos eran la principal corriente religiosa en los tiempos de Jesús. Dicha corriente se originó en el 3er siglo antes de Jesucristo, antes de la venida de Cristo. Esta gente, óigame bien, cuando la introducción del helenismo amenazó con ser la destrucción del judaísmo, se levantan los fariseos. Cuando le hablo del helenismo, le estoy hablando de la implantación o del establecimiento de todo lo que era la cultura griega. Estoy hablando del idioma, estoy hablando de sus creencias, estoy hablando de sus filosofías. Recuerden que los padres de la filosofía eran los griegos. Entonces todo esto se estaba aplamando, debido a que Alejandro Magno estaba conquistando imperios, estaba conquistando tierras. Entonces donde ellos llegaban, su cultura se imponía, donde ellos llegaban, su cultura se establecía. Entonces cuando el judaísmo vio que esto era una amenaza para su creencia, para la cultura religiosa de los judíos, la gente más celosas, los guardianes de la cultura judía, se apartaron de todo este tipo de creencia y se concentraron, haciéndose llamar lo que se conoce como Chasidim. En las violentas condiciones de guerra de los macabeos, estos hombres piadosos también, algunas veces llamados también puritanos judíos, llegaron a ser una clase distinta y de ahí adoptaron el nombre de fariseos. Lo que buscaban, lo que ellos estaban centrados a hacer, era mantener la pureza judía, es decir, que no se mezclara su creencia, que no se mezclara su religión. Entonces por eso la gente le da muy duro a los fariseos, óigame bien, ataca mucho a los fariseos, pero nadie se ha puesto a analizar realmente qué era lo que buscaba un fariseo. Un fariseo era muy celoso de la ley, un fariseo era muy celoso de la palabra del Señor, era estrictamente y radicalmente con la palabra del Señor. Entonces lo que ellos buscaban era que no desaparecieran los predicamentos judíos, las bases de la esencia de la creencia judía. Basado en esto,
yo quiero compartirle esta temática que le he titulado Los fariseos superan a muchos cristianos. Los fariseos superan a muchos cristianos. Usted dirá que no está de acuerdo, pero al final del camino, cuando le termine de compartir lo que quiero compartirle, se dará cuenta que los fariseos actuaban mejor que muchos creyentes dentro de la casa del Señor. Se da cuenta que es así. Permítame primero que todo compartir algunos comportamientos errados de los fariseos, óigame bien, que Jesucristo criticó, condenó y juzgó. Y aunque usted no lo crea, mi hermano, muchos cristianos dentro de la casa del Señor practican este tipo de comportamientos. Uno de ellos que te quiero compartir es el error que ellos cometían al centrar su espiritualidad en aspectos eternos. Dígale que está a su lado. Error de los fariseos era que centraban su espiritualidad en aspectos eternos. Óigame bien, si usted observa con detenimiento la parábola del fariseo y el publicano, si usted lo observa, si se da cuenta, Jesús está dando más importancia en la parábola a la actitud interna del publicano que a la actitud del fariseo. Aunque Jesús está utilizando una fuerte aplicación, una dura aplicación para un fariseo. ¿Por qué dura? Digo, porque está comparando a un fariseo con un publicano. Un publicano en aquella época era como decir un cobrador de velasti, un cobrador de impuestos. Pero resulta que los impuestos que se cobraban, óigame bien, eran para Roma. Entonces era considerado como un vendepatria. Era considerado como una persona traicionera a la patria y a los principios del Señor. Era una persona que no estimaba a su pueblo, sino que realmente lo que amaba era Roma. Estaba amando a Roma por encima de todos sus coterráneos o de los paisanos que estaban a su alrededor. Entonces, al Jesús comparar a los fariseos que realmente eran judíos de pura cepa, que amaban su tierra con todo su corazón, de tal manera que menospreciaban a los publicanos, óigame bien, es una aplicación muy dura lo que está haciendo Jesús. Pero si usted se da cuenta, Jesús no está condenando todo lo que hace el fariseo en la parábola. Lo que Jesús está condenando es que el fariseo está concentrado en la parte exterior, mas no está concentrado en la parte interior. Dentro de la iglesia de Jesús a nivel mundial, usted encuentra muchos tipos de estas personas. Personas que se preocupan que no lo vean haciendo algo malo. Personas que se preocupan por la manera que se expresan, que no está mal. Personas que se preocupan por la manera que se comportan delante de los demás. Pero por dentro, mi hermano, están podridos completamente. Entonces, eso es una actitud de fariseo. Y dentro de la iglesia no podemos negar que esto existe, porque conocemos mucho de esa gente. Dentro de la iglesia de Jesús, dentro del pueblo de Dios, conocemos mucha gente que es así, que por fuera es una cosa y por dentro es otra cosa. Yo quiero decirte algo, si esto es uno de los comportamientos que nosotros tenemos, no tenemos nada que criticarle a los fariseos. Estamos en este momento, hasta este instante, en igual condición que ellos. Así que debemos tener cuidado que eso. Así que lo que te quiero preguntar en esta hora, ¿qué clase de pensamientos son los que están dirigiendo tu corazón? A lo mejor tú levantas las manos aquí, a lo mejor tú alzas las manos aquí, pero por dentro tienes una rabia contra el que está a tu lado. Entonces quiero decirte algo, no tienes autoridad para criticar a un fariseo, porque estás en igual condición que él. Estás preocupado por levantar tus manos, mas por dentro tienes una envidia, tienes un resentimiento, un odio contra alguien que no has podido perdonar. Entonces, ¿cuál de los dos es más hipócrita? Si el fariseo o la persona que tiene eso en su corazón. Creo que están en igual condición. Porque Dios lo que mira, mi hermano, algo importante para Dios, no es que Dios no mire la parte externa. Dios mira la parte externa. Porque Dios no nos va a permitir que esto que es templo del Espíritu Santo, nosotros andemos haciendo desastre con él. Mostrando todo el cuerpo, mostrando cosas que no tenemos que mostrar. Pero también Dios, mi hermano, está centrado en la parte interna del ser humano. Así que si de pronto tú te preocupas por orar, te preocupas por leer la palabra, te preocupas, entre comillas, por buscar a Dios, pero por dentro hay pudredumbre, hay que trabajar en esa pudredumbre. Hay que trabajar, hay que buscar para que ese cambio se dé en nuestras vidas. Dentro del pueblo de Dios usted encuentra personas que hacen públicas sus obras, que les gusta hablar mucho de sí mismo, de lo que hacen, de cuánto dan a la iglesia, de cuánto ayudan a las personas. Es más, fuera de la casa del Señor, tú le predicas a la gente de Jesucristo y lo primero que te dice, no, es que yo no necesito ir a la iglesia porque yo soy bueno y no mato a nadie. Quiero decirte algo, no hay diferencia con ningún fariseo. Estás actuando igual. Estás actuando igual porque le estás diciendo a esa persona, mostrando públicamente tus obras, tus actos, tu comportamiento.
Estás mostrando públicamente lo que tú haces. Si tú eres bueno, no necesitas decírselo a nadie. Dios sí lo sabe.